cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por las cosas buenas, Señor, y aún por las malas que nos han sucedido, Señor, porque sabemos que tu mano siempre ha estado con nosotros, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, tomamos la decisión de seguirte a ti, Señor, y de ser unos fieles testigos suyos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles de ti, de tu reino, Señor. Llénanos cada día más y más de tu Santo Espíritu, Señor. Pon en nosotros, mi Dios, responsabilidad por la oración, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tal manera, Señor, que podamos hablar a otros con denuedo, Señor, pero que también, Señor, sucedan en nuestras vidas, Señor, milagros, prodigios, maravillas, Señor, así como los primeros cristianos, así como la iglesia primitiva, Señor, porque tu mano no se ha cortado para bendecir, Señor. Tu mano no se ha cortado, Señor, para sanar, mi Dios. Y hoy te ponemos las personas que están escuchando este devocional, que se encuentran enfermas, Señor, que tu mano sanadora esté sobre ellos, Señor. Padre, también, Señor, ponemos a ti, Señor, las parejas, los hogares, Señor, los jóvenes, Señor, de nuestra nación, Señor, para que ellos, Señor, puedan conocerte, Señor. Padre, para que seas tú, Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, Señor, convicción de arrepentimiento, Señor, para que seas tú, Señor, convenciéndolo, Señor, que tú eres la solución, Señor Jesús, para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos muchas gracias, mi Dios. Amén. Bienvenidos a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional del Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca. ¿Quién les habla? Loida Flores. Los anuncios para esta semana son los siguientes. Servicio hoy miércoles a las 6:30 de la tarde. Domingo, 2 servicios, 8 y 10 de la mañana. En Huasca y en San Luis a las 4 de la tarde. Tampoco olvidemos las oraciones y hacer el esfuerzo de asistir a ellas. Oración los viernes a las 6 de la tarde y domingo a las 6:30 de la mañana acá en La Calera. En Huasca los martes a las 7 de la noche y en San Luis los jueves a las 6 de la tarde. En el día de ayer terminamos el libro de Hechos. Hoy les voy a dar un breve resumen de todo el libro. El libro de Hechos es un libro histórico narrativo, ya que nos registra la historia del comienzo de la iglesia. Es la continuación del primer tratado o libro que Lucas le escribe a Teófilo, para que sepa en qué orden sucedieron las cosas. En el primer volumen o tratado registra la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y se conoce como el Evangelio de Lucas. El segundo volumen o tratado, Lucas continúa con su relato y se conoce como el libro de los Hechos y se trata de lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección. El título de Hechos de los Apóstoles no es colocado por Lucas, el autor, sino por la iglesia del siglo II. Aunque diferentes apóstoles aparecen allí en las historias, el único personaje que realmente unifica la historia de principio a fin
es el mismo Señor Jesucristo, de forma directa o a través del Espíritu Santo. Así que, bueno, bien se podría llamar Hechos de Jesús y el Espíritu Santo. Del capítulo 1 al 7 se narra detalladamente el comienzo de la iglesia en Jerusalén, luego de la ascensión del Señor Jesús, bajo las órdenes que Él le había dejado a sus apóstoles, de ser testigos, comenzando primero en permanecer allí en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo, para luego ser testigos comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Poder que también nos da a nosotros el Espíritu Santo hoy en día para ser testigos de Jesús y extender su reino hasta lo último de la tierra. Pedro, lleno del Espíritu Santo, da su primer mensaje. Y los que hicieron caso a este primer mensaje fueron bautizados y se añadieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hacían maravillas, señales, milagros, sanidades, prodigios, liberación de demonios. Los que creían y permanecían unánimes allí juntos en oración, dedicados a aprender lo que los apóstoles les enseñaban, también compartían sus bienes, ayudando a los necesitados. Y esto ellos lo hacían unidos con alegría, alababan a Dios, alababan al Señor, y cada día dice la palabra que se añadían los que habían de ser salvos. Del capítulo 5 en adelante vemos que el número de los que creían en el Señor Jesús aumentaba cada vez más, al punto que los religiosos judíos empezaron a sentir celos y envidia de los apóstoles y los echaban a la cárcel, empezando así la persecución de los primeros creyentes. Uno de estos creyentes fue Esteban. Estaba lleno del poder y sabiduría del Espíritu Santo. Fue arrestado por estos líderes religiosos, quienes buscaron testigos falsos en contra de él. Esteban les hace ver que durante siglos ellos han rechazado a los profetas, a los enviados de parte de Dios, a Jesús mismo y ahora a los seguidores de Jesús. Realmente ellos estaban rechazando a Dios mismo. Ellos se enojan aún más con estas palabras de Esteban, toman piedras y se las arrojan contra él, ocasionando así la muerte de Esteban, siendo él el primer mártir en la historia de los seguidores de Jesús o cristianos. Ya en el capítulo 8 aparece un personaje llamado Saulo, quien está a favor de la muerte de Esteban, pues este Saulo perseguía a hombres y mujeres creyentes en Jesús y los sacaba de los sitios donde se reunían a rastras y los metía en la cárcel. Sin embargo, todos los que huían iban anunciando el evangelio de salvación, predicando a Jesús y el reino de Dios, desde Samaria, Judea, hasta Damasco y Antioquía. Saulo escucha que estos creyentes seguidores de Jesús se han esparcido al norte de Damasco y se dirige hacia allá para arrestarlos. Y en el camino, el mismo Señor Jesús resucitado se le aparece y le pregunta que por qué pelea contra él, ¿por qué me persigues?, le dice Saulo. Lo que nos deja claro que todo aquel que persigue o pelea contra un hijo de Dios realmente está peleando contra Dios mismo. Después de ese encuentro que Saulo tiene con Jesús, la vida le cambia por completo y el Señor le cambia el nombre de Saulo a Pablo, y diciendo que él es un escogido por Dios para llevar el mensaje de salvación ante reyes, israelitas y gentiles. Gentiles son todas aquellas personas que no son judías.
es decir, de otras nacionalidades, y así comienza el ministerio de Pablo. Mientras tanto, Pedro, allí lo vemos en el capítulo 10, Pedro recibe una visión donde el Señor le enseña que el plan de salvación también es para los gentiles y no solamente para los judíos, empezando así la predicación del Evangelio a los gentiles. Esta es la manera que Jesús, por medio del Espíritu Santo, les enseña a los apóstoles que realmente el Evangelio hay que extenderlo hasta lo último de la tierra, a toda lengua y a toda nación. La iglesia en Antioquía iba creciendo cada vez más y la mano del Señor Jesús estaba con ellos. Esta noticia llega a los apóstoles que están en Jerusalén y envían a Bernabé, varón lleno del Espíritu Santo, a Antioquía, y gran multitud creyó en el Señor. Bernabé busca a Pablo y lo trae a Antioquía, y se quedaron allí durante un año con la iglesia, enseñando a los nuevos creyentes, y fue allí en Antioquía donde se les llamó a los creyentes cristianos por primera vez, es decir, los que pertenecen a Cristo. Ya en el capítulo 13, Pablo y Bernabé comienzan su actividad misionera desde Antioquía, que es como decir su base central. Pablo y sus colaboradores hacen 3 viajes, recorren el territorio del sur y el oeste de Asia Menor, entrando a Europa por Macedonia y llegan hasta Acaya. En cada lugar por donde ellos pasaban, iban fundando nuevas iglesias, con las cuales Pablo siempre mantuvo una relación muy cercana, como mentor, como consejero, y a veces lo hacía personalmente y otras veces por escrito a través de cartas, las que hoy conocemos como epístolas, las epístolas de Pablo. Durante estos viajes, Pablo y sus colaboradores enfrentaron muchos problemas y sufrimientos. Fueron apedreados, encarcelados, torturados, llegó a sufrir también naufragio, enfermedades, por enseñar acerca de Jesús y sobre su nueva forma de vida. Pedro, al igual que Pablo y otros apóstoles, también sufren encarcelamiento, tortura y hasta muerte, como Jacobo, el hermano de Juan. El libro de Hechos concluye con la llegada del apóstol Pablo a Roma y el inicio de sus actividades allí en aquella ciudad. Lucas, el autor de este libro de Hechos, fue colaborador y compañero de Pablo en sus viajes, en ocasiones como testigo presencial de lo que estaba relatando, utilizando la primera persona plural, nosotros, incluyéndose él entre las personas que acompañaron al apóstol Pablo en su trabajo. Así concluye el libro de Hechos, donde podemos ver que realmente necesitamos ser empoderados y llenos del Espíritu Santo para llevar con denuedo su palabra y ser testigos fieles, así como lo fue la iglesia primitiva, como lo fueron los primeros cristianos, llegar realmente a esa unidad y a dar realmente nuestras vidas por llevar el mensaje y extender el reino de Dios. El lugar y fecha de composición del libro de Hechos no es precisa, pero se cree que fue publicado unos 25 o 30 años después de la muerte de Pablo. Ya por último, los invito a los que no han leído, a nuestros oyentes que no han leído el libro de Hechos, que puedan empezar a leerlo, así sea un capítulo diario, un medio capítulo, pero que lo hagamos. Empecemos por poco y después ir avanzando en la lectura de este libro tan hermoso que realmente
Como les decía al principio, se podría llamar hechos de Jesús y del Espíritu Santo. La importancia de ser llenos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendiciones para todos.